Bueno, Carlos, qué gusto que nos podamos ver y que aceptes una breve entrevista en Celebremos Colombia. Voy a presentar a Carlos Gómez. A Carlos Gómez lo conozco ya hace varios años. Fue alumno nuestro en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Administración, y nos conocimos porque fue monitor nuestro. Se presentó la oportunidad de organizar un foro en el tema agroalimentario. Yo me encontraba en Estados Unidos en ese momento y lo hicimos, toda nuestra organización del foro pues fue virtual. Eso me sorprendió porque me demostró una gran responsabilidad por parte de Carlos. Se formó, además de haber sacado esa prueba adelante, pues se formó el primer canal de YouTube que tuvo la misma Universidad de los Andes y fue en el tema precisamente agroalimentario. Habíamos grabado todas las conferencias, entonces todas fueron, la gran mayoría fueron bajadas a computadores de mucha gente. Y de ahí en adelante seguimos trabajando. Yo, Carlos, como monitor, y siempre me sorprendió que él podía pagar su matrícula. Carlos desde muy joven está trabajando en toda la parte virtual y fue tal vez el primer alumno que yo tuve que era autosostenido. Pasó el tiempo, se graduó, seguimos con intereses, nos conversábamos, seguíamos con intereses en el tema agrícola. Hizo un trabajo final también en el tema, si mal no me acuerdo, en el tema de siembra de papa en el Perú, selección de las semillas, bueno, todo este tipo de cosas. Dejamos de vernos algún tiempo y nos hemos vuelto a ver a raíz de estos últimos días de la pandemia. Y he encontrado que Carlos representa esta nueva generación de empresarios que están en múltiples empresas que ellos mismos crean y además no son, en vez de hablar de carro, casa y beca, es totalmente lo contrario, ¿no? Ni tienen carro, ni tienen beca, ni tienen ningún tipo de finca raíz, son almas libres, cuerpos y almas libres. Me contó que ahora en enero y febrero estuvo mirando algunas ruinas en el Perú, su compañera es del Perú, y sin embargo pudo seguir atendiendo sus empresas sin ningún tipo de interrupción. Esta es la nueva generación. Pues así te conozco, Carlos, y para mí verdaderamente es un honor trabajar contigo y poder trabajar en esta iniciativa en que hemos iniciado con Alfredo. Muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Uno queda sin palabras. No, Muchas no, gracias, es muchas cierto. gracias. Bueno, no, lo primero es que también para mí ha sido un gusto poder eh, coincidir contigo, eh, no solamente como un profesor que está transmitiendo conocimiento de cátedra, sino, sino como un ejemplo a seguir eh, dentro y fuera del aula, en su vida personal, en su vida de pareja, en su visión del país. eh, Verdaderamente un ejemplo a seguir y pues todo un gusto para mí poder volver a coincidir contigo, a replantearnos las cosas que podemos hacer y, y bueno, disponernos a eso. Y con respecto a la presentación personal, ojalá yo hubiera tenido la decisión y la plata suficiente para poder haber hecho todo lo que tú estás diciendo, pero la verdad es que no. Realmente el aporte más significativo fue de mis padres y de familiares que ayudaron también. Y es fregado ese tema de los pagos y de la Y, universidad. y la financiación, sabes que yo creo que nuevamente eso replantea la misma universidad en todo el mundo. Las mismas Sí, universidades estatales, por ejemplo, en Estados Unidos ya se volvieron unas universidades muy costosas, para no hablar de Inglaterra. Entonces yo creo que la tal educación cual. universitaria de la persona que deja la posibilidad de estar 5 años sin producir y hay algún mentor, etcétera, que le ayuda a sus padres o lo que sea, eso cada vez va a ser más escaso, cada vez va a ser más Tal. escaso, ¿no? Entonces va, Sí, hay que, pues no sé.
esa aproximación a meterse en una deuda impagable o quedar, digamos que amarrado durante varios años para poder pagar esa deuda tan grande es fregado. Hay algunos MBAs que cuando presentan como estadísticas de sus egresados dicen en cuánto tiempo pagan ese MBA como un retorno, ¿no? A esa Ya, inversión que están haciendo. imagínate, Pero es fregado, esa aproximación es muy, muy difícil de manejar. Pero bueno, bueno, digamos eso que daría tema para otra entrevista, Carlos. Ahorita lo que para estamos otra. es celebrando Colombia. ¿Qué Hoy celebrarías tú estamos de nuestro celebrando querido Colombia, país? tal cual, tal cual. Hoy yo quería centrarme en esto que yo no había pensado con tanto detenimiento, y es que es esto que tanto me gusta, que tanto disfruto, que en mi experiencia cotidiana me atrae tanto, y es celebrar la vida en Colombia. El, el, el- la diferencia de cómo se manifiesta la vida en los diferentes espacios que tiene Colombia, en las diferentes alturas, es muy amplia, es muy rica en colores, es muy rica en variedad y eh, hay un elemento que ayuda y que puede, digamos que de alguna manera, dar origen a esto, que es el agua, eh, que es gracias a esa riqueza hídrica que tenemos en Colombia, en la gran mayoría de regiones, es que se ha podido dar una vida biológica y que eso pues claramente es la base para poder tener otro tipo de diversidades, ¿no? De toda esta biodiversidad en aves, en orquídeas, en anfibios, en fin, digamos, todas estas estadísticas que tenemos que a veces son un poco eh, virtuales para el citadino, ¿sí? Es un montón de datos de cosas que no conocemos, ¿sí? Son 53.000 especies registradas, de las cuales identificamos el perro, el gato y la vaca, y una cantidad muy limitada porque no estamos tan acostumbrados a aproximarnos a esa biodiversidad, a consumirla, a disfrutarla, a hacernos entendernos como parte de esa biodiversidad, y está muy relacionado con el tema del agua. Entonces, ¿cómo yo lo estaba planteando? Bueno, hay una muy buena parte del país donde son fábricas de agua, que son básicamente todos estos páramos, algunos muy bien cuidados, otros que están ahí en una lucha por no ser una extensión de fábricas de papas o de algún tipo de ganadería. Sin embargo, a pesar de eso, esa riqueza hídrica que tiene Colombia es muy importante y yo creo que soporta esa vida amplia, diversa, de muchos colores, de muchos tipos de vida que tenemos en Colombia, que, que de alguna manera también es como otra manera de aproximarnos a Colombia, y es como ese lugar lleno de agua. Yo me acuerdo que alguna vez, precisamente contigo, estábamos viendo estos mapas que deforman los territorios a partir de qué es lo que tienen, y cuando uno revisaba Colombia, era una pepota así grandotota en Latinoamérica, y eso habla de la cantidad de agua que tenemos, de por qué uno de nuestros territorios se llama Guainía, que es básicamente la tierra de muchas aguas en Yuri, en uno de los idiomas que hay. Y es, bueno, tenemos un montón de agua y no nos hemos dado tanta cuenta de eso y de lo que eso significa para el país. Y es una cosa muy bonita porque pues claramente es la base de esa biodiversidad en la que no voy a entrar en detalle porque claramente pues tenemos un amplio territorio dedicado al- a estas áreas protegidas, ¿no? Que nos permiten saber que hay unos refugios de vida, que también hay unos servicios ambientales que estamos gozando y que podríamos también disfrutar de otra manera sostenible, y, eh, y que hace parte de ese territorio nacional que de pronto a veces, de nuevo, desde la vida citadina, como que no se entiende muy bien, y es por qué una buena parte de esas extensiones de tierra que hay en Colombia, porque son un área protegida. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa para el país tener esas 1.116
áreas protegidas, que son más de 31 millones de hectáreas, que es un montón de extensión y es básicamente poder celebrar esa vida y entenderla desde un punto de vista. Estamos trabajando en eso, creo que todavía hay mucho para seguir construyendo, pero celebrar la vida en parte puede ser identificar eso y aproximarnos a eso, a esos espacios, sin el temor de es que no es la ciudad, es que no hay una escalera eléctrica que me lleva a ver el venado cola blanca. No, voy a ir y me voy a embarrar y va a llover y voy a disfrutar de esto y me va a hacer parte de mi salud, de mi manera de entretenerme, de conectar con este territorio. eh, Creo que es importante. No solamente en la montaña, también en la playa, también en el bosque húmedo, también en el mangle, también en la altillanura. Tenemos que hacerlo, tenemos que aproximarnos y es una vivencia no solamente que a nivel de entretenimiento enriquece e inspira mucho, sino que también nos da cuenta de esa vida que se gesta allí, lo valiosa y lo frágil también que es. Esa parte de poder transitar un poquitico el territorio, no solamente en esos parques ambientales y zonas de reserva, también es inevitable que se conecte con las fiestas y los festivos que tenemos en Colombia. Eso es algo que hace en el 2014 sistémicamente me propuse y es, yo no tenía muchas vacaciones. Entonces yo agarré los festivos, los 17 festivos que tenemos, y dije, por lo menos voy a ocupar 13 o 14 al año para ir a conocer algún sitio. Y en eso, pues primero, esos 14 días hábiles para nosotros son unos puentes y son paseos de 2 o 3 días que permiten hacerlo, que pocos países en el mundo lo tienen y que facilitan, digamos que la disposición de tiempo para que las personas podamos ir, primero descansar y podernos alejar un poco más de donde vivimos. Eso es muy importante porque lo podemos hacer, lo seguimos celebrando, un festivo, pues claramente tiene una inspiración, la mayoría de ellos religiosos, que es otro de los puntos muy bonitos conectados con la vida, y es la pluralidad. Si bien somos un territorio en la mayoría de origen cristiano, católico, hay otras creencias en que convivimos, que compartimos y que digamos que no nos estamos matando por ese motivo, como ha ocurrido en otros territorios. Entonces, eso es otra de las cosas que me parecen muy, muy bonitas y amplias de esta vida que quisiera como celebrar de Colombia. Estos festivos y estas festividades, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Hay más de 4.000 fiestas organizadas en Colombia, 4.000, de las cuales 300 ocurren en Bogotá. Y es un poco extraño porque hay veces no, creemos que una nación tan sufrida, tan dolida, con tantos retos de tantos años, no debería tener tantos motivos para celebrar y tenemos esa cantidad porque son fiestas, son celebraciones, unas con arte, otras musicales, otras que son de un carácter mucho más religioso, pero tenemos muchos motivos para celebrar en cada una de nuestras regiones. Cuánto municipio hay tiene sus festivos, sus días patronales, sus fiestas, y eso hace parte de esta cultura que va movilizando. Estamos celebrando, estamos celebrando a nivel de digamos que de construir, hay algo que yo también he podido evidenciar y es el entusiasmo que hay para construir, para hacer empresa. Eh, a medida que pasan los años, hay cada vez más planes más organizados, tanto a nivel gubernamental como privado, para hacer empresa. Y esas facilidades y esa claridad en cómo acompañar, hasta dónde acompañar, cómo financiar, qué es un acompañamiento técnico, cuándo lo merece y cuándo no, ha ido madurando muchísimo. Sin embargo, yo sigo viendo mucho entusiasmo para aproximarse a eso, a hacer empresas. Y eso es algo que no solamente se ve como con estos emprendedores que arrancan desde cero como para hacer bootstrapping,
sino también con colegas míos que estudiaron conmigo, que yo he visto en la misma facultad y en otras escuelas de negocios, que estando en corporaciones muy grandes tienen una gran capacidad para afrontar la incertidumbre y para poder, digamos que, moverse hacia construcciones de innovación, de, de exploración, digámoslo de alguna manera. Y lo pueden hacer en organizaciones muy, muy grandes, ¿sí? Por eso no es tan raro ni tan loco que tantos empresarios colombianos o directivos colombianos hayan alcanzado y sigan alcanzando cada vez mejores cargos o roles de más responsabilidad en organizaciones de otras latitudes. Entonces, ese entusiasmo empresarial es muy, muy inspirador y yo creo que hace parte de eso. Si no le creyéramos tanto a la vida, sería muy difícil seguir construyendo, seguir diciendo, bueno, podemos hacer las cosas de otra manera, podemos seguir haciendo nuevos servicios, podemos hacer nuevos productos. Eso se siente y es muy, muy, muy bonito porque me atrevo a decir que en todas las industrias en las que he podido explorar un poco, se siente eso. Y eso, digamos que eso que se siente en el ámbito empresarial, también se siente en el día a día. La gente usualmente se siente feliz. Eh, no es raro ver la persona sonriente en Colombia, no es raro que al entrar a un restaurante la persona que te atiende te sonría. Eso, digamos que claramente cambió entre región y región, pero el gran general es que hay un ambiente de júbilo, de alegría, y esa felicidad eh, ayuda mucho para crear cosas, para digamos que la interacción. Y de hecho, pues es muy raro que en medio de todos estos conflictos, digamos que con las organizaciones al margen de la ley, apareciera hace un par de años una agencia internacional, Gallup, que dijera, Colombia es el país más feliz del mundo. Y es como, que de dónde están sacando esto y por qué puede ser esto posible, ¿sí? Digamos que eso ha sido un indicador que pareciera que no corresponde con nuestra realidad. Pero así como tenemos unos grandes retos, también tenemos una manera de afrontarlos, ¿sí? De resiliencia o de poder ver una oportunidad en medio de las dificultades y de los obstáculos. Yo Yo siento creo, que eso está muy yo a conectado con la eso, vida. Carlos, yo llamaría a eso, te interrumpo un minutico, yo llamaría a eso esperanza. Yo creo que el colombiano es una persona esperanzada, a pesar de todas las dificultades, de todas las tragedias que todas las familias colombianas han vivido el flagelo de lo que ha sido todos estos grupos y el narcotráfico y todo este tipo de cosas. Y sin embargo, tú ves que no se minan, no hay gente verdaderamente colapsada, hay esperanza en el colombiano. Bueno, y el que migra es un personaje esperanzado y en el exterior hace maravillas, en el exterior hace maravillas. Yo También. te diría que esa sería una de las características más importantes del colombiano, ¿no? Sí, sí, sí. Ese componente es muy importante. Y hay otra cosa que también es muy, muy, digamos que cercana a poder celebrar la vida, y es poder albergar otras sensibilidades, esas otras 65 lenguas que hay, estos 2 millones de venezolanos, tal vez más, que hemos recibido. Eh, Eso yo creo que de alguna manera habla de la posibilidad de tener una casa grande donde no nos tengamos que matar, simplemente porque tenemos algunas diferencias y también unos puntos donde coincidimos de una manera muy, muy fuerte. Entonces, eh, pues básicamente este es como un gran recuento de esos componentes de la vida que yo celebro y que me gustaría seguir celebrando la vida en Colombia. Eh, y para que eso, pues digamos que siga pasando, yo creo que tenemos que tener una acepción mucho más grande de lo que es la salud, ¿no?
y si bien hemos tenido unos adelantos en el sistema de salud, desde la medicina alopática y digamos desde un servicio que es digno de celebrar también, tenemos que también abrir esa definición y me gusta mucho la que utiliza la OMS desde ya hace varias décadas, y es que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente esa ausencia de afecciones y enfermedades. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ya, pues digamos que ya veníamos con antes de este periodo de COVID, ya veníamos con digamos, unos causales de muerte fuertes en Colombia, digamos que las isquémicas del corazón, como también las crónicas respiratorias que con el COVID, digamos que se aceleraron, pero también tenemos un tema de agresiones y de homicidios. Y además de los grupos armados y de los accidentes, tenemos eh, casos de violencia intrafamiliar. Eh, y eso habla mucho de un tema mental, emocional y social que necesitamos seguir resolviendo. Y aunque el COVID nos obligó a todos a encerrarnos otra vez en la casita durante unos días, meses o de pronto más tiempo, también ha sido la oportunidad de o nos aprendemos a querer y aguantar, o esto acá va a ser el acabose. Y yo creo que parte de estos problemas mentales que se han disparado en estos últimos meses, en parte se derivan de eso. Necesitamos y tenemos unos retos a nivel emocional y psicológico que tenemos que seguir afrontando, claramente desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Desde lo colectivo tenemos que aprender a resolver las diferencias, la comunicación, y es todo un reto que tenemos como sociedad para poder seguir celebrando la vida de una manera bonita y cada vez más amplia. Yo- Entonces, ese es básicamente como la gran condición que yo diría, si queremos seguir celebrándolo a 10 o 20 o 30 años más, tenemos que agarrar eso fuertemente entre los humanos. Y si queremos además seguir gozando de un medio ambiente rico en agua, pues tenemos que aprender a cuidarlo, y no solamente como desde unas soluciones muy grandes y gubernamentales, sino desde mi aproximación más íntima, individual o del hogar, de qué puedo yo tener tanto en el consumo como en los residuos de mi consumo, hasta dónde me hago cargo de eso, eh, seguir desarrollando esa conciencia. Hay muchos hogares que ya lo están haciendo, incluso hay todo un tipo de turismo que está muy ligado a esas condiciones de sostenibilidad. Y vale la pena. Si queremos seguir disfrutando de la playa, necesitamos dejar de botar tanto plástico en el mar. Si queremos seguir yendo a los páramos y caminarlos y disfrutar de un agua fresca, bonita, del esperando, eh, Se paralizó la imagen, Carlos. digamos que ese Sí. consumo de los servicios del páramo de una manera tan acelerada. Diría que tendríamos que trabajar para seguir celebrando. Pues mira, yo de lo que tú me has dicho, primero, pues estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ayuda mucho, mencionaste algo yo creo que hay un turismo regional. Entre las cosas buenas que nos dejó el COVID es que la gente está comenzando a conocer el país. Ya no es solamente pues las fiestas de San Pedro allá en el Huila, etcétera, y las fiestas de algunas localidades. No, ya la gente está saliendo, está caminando, hay un resurgimiento, digamos, de la hotelería turística, ecológica, etcétera, y la gente está descubriendo lo que es su país, lo que es la gran riqueza que tenemos. Yo te conté que conocí los 8 kilómetros del túnel, ese que venía al venir por la línea, ¿no? Que sale uno de Pereira, Armenia, todas esas cosas para llegar a Bogotá. Y saliendo del túnel, después de 8 kilómetros, dije, para mis adentros, ¿será que este territorio es demasiado para nosotros los colombianos? ¿Será que no damos la talla? ¿Será que no damos la talla para verdaderamente vivir bien, enriquecernos nosotros? Bueno, no lo sé, no lo sé, pero sí me hallo completamente de acuerdo contigo en esto es un motivo de celebración, completamente de acuerdo.
completamente de acuerdo. Bueno, y bueno, y finalmente, ya dijiste en algo, porque está implícito en tu mensaje, que para poder celebrar esto con el tiempo, pues tenemos que cuidarlo, todo nuestro entorno. Yo veo en las nuevas generaciones y en la educación, digamos, formal, etcétera, ya una conciencia mayor por lo ecológico, por ejemplo. Hoy tú puedes ver venados de cola blanca en Chingaza, y eso se debe a la labor de uno de los directivos de Carlos Lora en Chingaza durante más de 15, creo que 20 años, porque fue a las escuelas rurales de toda la región y convenció a los niños de la importancia que sus padres no siguieran cazando, porque era ahí, y estableció un museo de trampas, armas, etcétera, de cacería. Y ese museo era visitado por los niños, etcétera, y hacerles ver la parte negativa de eso, la parte negativa. Entonces fueron La cacería. Claro. los hijos los que convencieron a los padres de eso. Entonces ahí tenemos una gran esperanza, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa transición se va dando a la velocidad de la conciencia. Sí, Y ahí ese acelerador sí lo tiene cada uno en su corazón, en su mente, en su quehacer y la manera en que va abordando el devenir. Ahí sí, como lo va abordando. Mm, es así, es así. Y lo otro que quería resaltar de lo que dijiste es que todo este tema de, digamos, contaminación ambiental y todo eso, sí depende de nuestro consumo y lo que nosotros, la conciencia que tengamos de cada elemento que empleamos y lanzamos a la basura, etcétera. El mismo reciclaje puede comenzar en el mismo hogar, ¿no? Y ese es el ideal, ese es el ideal. tal cual. Y uno dice, pues Sí, está haciendo muy poquito, pero sí, sí. ese poquito suma, ¿no? Sí, y hay unas iniciativas muy, muy bonitas, ¿sabes? Como una acción tan pequeña como diferenciar cuáles son los residuos plásticos, meterlos dentro de una botella de 2 litros o más, espicharla y entregar Ya, a una fundación como Ladrillitos de Amor, pues ellos construyen viviendas con esas botellas. Entonces, no todo eso que yo creo que es mugre, realmente puede ser un elemento para claro, construir, claro, sí. Entonces, pues yo lo veo de esa manera y también me identifico eso. Yo siento que cada vez hay una mayor conciencia por esa parte ambiental y social y fortalecer, eh, digamos que esas redes que lo están tratando de construir también de esa misma manera. Entonces, yo creo que vamos por un buen camino. excelente, excelente. Pues de eso se trata, Carlos, de tener claridad sobre todos los aspectos que tenemos que celebrar en este querido país. Bueno, pues muchas gracias por tu contribución y bueno, esperamos poder seguir celebrando. Claro que sí. No sé, en el video, Carlos, aparecía en tus gafas como dos Un aros. brillito. Sí, tienes que mirar a ver Ah, si esto se puede corregir, ok. porque no dejaba ver bien los ojos. Como que reflejaba algo, eran dos como aritos ahí en las. Tienes que mirar. Ah, Puede las que no salga gafas. eso, puede que Ok. no salga, ¿no? No sé es cómo parar de grabar. Ah, Siguió grabando como loco este asunto. a ver, a mí me parece aquí Te algo. propongo, te propongo una cosa. Si quieres, Sí, salgamos los dos de la llamada y ya sí, volvemos a entrar. sí, Listo. perfecto.